Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Me gozo en volverla a saludar. Y hoy voy a compartirte algo que vino a mi corazón. Y a responder una pregunta me han estado escribiendo si vamos a abrir la iglesia. Pero antes de tomar el tema, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga paz, porque bíblicamente dice que es necesaria la paz en tu alma, en tu corazón, en tu mente, para poder comprender la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañe, vamos a unirnos en el Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús que nos dé la sabiduría, la guianza, la revelación, el entendimiento, hermano, de su bendita palabra. Amado Padre, en esta tarde, bendito Dios, te agradecemos la riqueza que nos da de poder ministrar tu corazón. Te damos gracias por la riqueza y la bendición que nos da de poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Padre. Pero oro a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Que sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo para que mis palabras, Señor, sean gratas y bendecidas por su bendita presencia. Padre, te pido sabiduría para dar este mensaje a tu pueblo, Padre. Te pido gracia, Padre, en la cual me basto, bendito Dios, para vivir, para respirar, para alabar tu bendito nombre. Te alabamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro entendimiento, sabiduría y conocimiento de tu palabra en tu pueblo, Padre. En este siervo inútil, Padre, bendigo tu nombre, Señor, y confiadamente y sin temor al mal, Padre, me atrevo, tomo valor en mi corazón, bendito Dios, para abrir mi boca, Padre, por una razón, porque sé que tu Espíritu Santo es fiel. Nunca me ha avergonzado, Padre, ni avergonzará a ninguno, ni permitirá que sea avergonzado ninguno que proclama, bendito Dios, tu bendita verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, familia. Bueno, quiero empezar leyendo un texto de la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que el día se acerca. Cuando veas que el día se acerca. Amada familia, me han escrito y me han preguntado si la iglesia se va a abrir, porque al parecer el domingo pasado se reactivaron las actividades religiosas. Y platicando con Julio, hemos tomado la decisión. Yo creo que no vamos a abrir ni el mes de julio. Y lo hacemos por una razón, porque te amamos. Lo hacemos por una razón, porque nos interesa tu salud, nos interesa tu vida. Y no es ahorita sano congregarnos. No es ahorita sano por el índice que se está reportando en las noticias. El índice de contagiados ha rebasado ya los 300 diarios. Y es algo delicado al cual tenemos que ser prudentes. La palabra de Dios nos enseña, dice: no tengas temor de las malas noticias. No, yo no tengo temor de abrir la congregación. Tampoco voy a atentar a Dios cuando Él me dice, también en su palabra, dice: el sabio ve el peligro y se aparta, y el necio le sigue. Y hemos tomado la decisión de no abrir la iglesia hasta que no se vea esto más estable, más seguro para ti. Ahora, yo como pastor, cuando la Biblia dice no dejes de congregarte, esto lo habla en un tiempo de libertad, en un tiempo de salud, en un tiempo de bienestar, pero ahorita es para que tú estés atento, hermano. Eso es lo del COVID-19, lo que ahorita aflige al mundo, eso es verdad. Es verdad, hay algunas personas que todavía tienen cierto escepticismo, no creen en que ese virus
La pandemia es verdad, es una realidad, de que el hombre está tomando noticias para desviar y hablar del orden mundial, de la vacuna, de tantas corrientes que hay. Sé prudente, sé sabio. Y yo quiero decirte que esto es una realidad, la peste, y soy testigo, un hombre que amo mucho, un hombre que estimo, este, le tocó esta adversidad y en estos días está en recuperación. Si tú quieres hablar con él, es un miembro de la iglesia, yo te puedo pasar el teléfono para que él te explique el sufrimiento, el padecimiento, todos los efectos que trae, dolores insoportables, y es una persona joven de 40 y tantos años, fuerte, muy sano, deportista, tiene una educación en cuestión de la alimentación. Bueno, yo le compartí que todo obra bien de los que aman a Dios. Y si tú quieres platicar con él, o algún hijo tiene cierto escepticismo de que no existe, bueno, yo te puedo poner en contacto con él y yo quiero cuidar tu salud, tu bienestar. Ahora, yo como pastor tengo paz, tengo paz, de no abrir la iglesia. ¿Por qué tengo paz, hermano? Porque sé que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. En Hechos 17:24 dice la palabra: si el cielo es el trono de mi gloria, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué me quieren dar por habitación? Yo no habito en templos hechos por manos de hombres. O sea, que Dios no está ahí en la iglesia. Dios se hace presente cuando están dos o tres de acuerdo en su nombre. Él se hace presente. Él habita en medio de la alabanza, y yo extraño las reuniones dominicales, créeme, que extraño mucho el domingo, el poder presentarme delante de Dios y poderte saludar, alabar a Dios como familia. Lo extraño mucho, pero aquí no es de lo que yo extraño, lo que yo desee. Aquí no es lo que yo piense, sino lo que la palabra de Dios dice, hermano. Aquí no se trata del pastor. Inclusive yo tengo paz en mi corazón porque tú no pierdes nada trascendental en tu vida al dejar de ir a la iglesia. No vas a perder la salvación. La salvación no la pierdes. No pierdes tampoco tu comunión con Dios o tu intimidad con Dios, porque tu intimidad con Dios no es ahí en la iglesia. Tampoco se aparta de ti el Espíritu Santo. Tampoco tu oración se va a ver truncada. Tampoco tu santidad se va a afectar al no haber iglesia por estos tiempos. O sea que lo que es trascendental para tu alma no se va a afectar. Por eso yo tengo paz. Yo tengo paz de no abrir. Yo creo vamos a estar viendo a ver si abrimos en agosto, según como sigan las estadísticas y las situaciones. Tú no vas a perder nada, hermano. Yo te sigo guardando en oración, pero tú sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue obedeciendo a Dios, sigue habitando en la plenitud de su palabra, para que el Salmo 91 sea una verdad en tu vida. Entonces, estate en paz. Al no ir a la iglesia no pierdes nada. Además, te voy a decir algo. Los únicos que pierden, por así decirlo, son los pastores. ¿En qué sentido? Pues baja el flujo de diezmos, de ofrendas, no hay esa misma flujo, ¿no? Entonces el único que pierde, por así decirlo, son los pastores, pero no yo, porque yo no soy un pastor asalariado, yo soy mi proveedor. Él tiene cuidado de mí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado pan, no me ha faltado comida ni techo, no me ha faltado nada, hermano. Y lo más hermoso de todo es que Dios guarda nuestras vidas de esa peste que anda destruyendo el mundo entero. Entonces, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes, por favor, y vamos a ser diligentes en estos tiempos de que hay que estar quietos, hay que estar quietos y esperar que Dios obre. Entonces,
no te aflijas en el sentido de que pienses que a lo mejor va a pasar algo en tu relación con Dios. No va a pasar absolutamente nada porque no vamos a la iglesia, porque hay un hecho, hermano. Hay un hecho por lo cual nos ausentamos de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice no dejando de congregarse, porque una persona me dijo, pastor, es que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Y eso es cuando estamos en tiempos de una libertad total. Y hay personas que a veces van un mes a la iglesia, una vez al mes a la iglesia, y para eso es esa palabra, o sea, Dios te exhorta y te anima y te dice, no dejes de congregarte. Pero cuando hay una libertad, ahora tenemos que respetar las autoridades. Y el abrir una iglesia, yo no quiero cargar con la conciencia, hermano, de que tú te enfermaste por yo ser imprudente. Y no nada más la enfermedad, tu sufrimiento. Y no nada más el sufrimiento, el dolor que llevas a tu familia. Te voy a poner un ejemplo, y eso me sirvió a mí de meditar. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera estado abierta y la persona que va a la iglesia estaba infectada? Imagínate hacer la prueba a toda la iglesia. Yo quiero que oren por los pastores, que no se queden callados los líderes, porque en esas mega iglesias que hay, ¿qué va a pasar si hay un contagiado en esas mega iglesias y el pastor dice, no diga nada, para que no entre el temor? No, hermano, tenemos que ser sinceros y avisar, hoy hay un infectado en la iglesia y todo se tiene que hacer una prueba dolorosa, incómoda. Entonces vamos a estar quietos, hermano. La palabra de Dios la tienes en tu casa, yo estoy para servirte. Háblame a la hora que gustes, a la hora que tú desees, yo estoy para bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y no temas, no temas, tienes un ministerio que es tu familia, cuídala, bendícela. Y si tienes algún hijo con cierto escepticismo de esto que está pasando, dile que me hable y lo comunico con esta persona para que es un testimonio vivo de lo doloroso que es esa enfermedad. Entonces vamos a tener precauciones. Toma tú tus precauciones, está en ti. Dios te guarda, pero tú tienes que ser diligente, tienes que ser sabio. No tentes, no tentes a Dios. No tentes a Dios. ¿Qué es tentar a Dios, hermano? Tentar a Dios es de que Él nos está previniendo, nos está avisando a través de la ciencia, de esta peste destructora. Y yo digo como pastor, yo tengo fe. Vamos a abrir la iglesia, acá no pasa nada, Dios está con nosotros, no tengas temor, ven hermano, que no, Satanás no te vaya a tentar en huir. No, hermano, eso es tentar a Dios. Dios me dio una fe y también me dio un sentido común, en el cual yo tengo que tener la capacidad de discernir, de pensar, y Dios te habla en su palabra, y te dice, el sabio ve el problema y se aparta. Entonces no es cuestión de fe, hermano, no es cuestión de fe, tampoco es cuestión de temor, es cuestión de ser sabio, de ser diligente y guardar nuestras vidas. Cuídate, por favor, la paz de Cristo los guarde. Y yo quiero pasar a un tema, y ahorita voy a hacer un alto a la enseñanza que hemos estado a través del Espíritu Santo instruyéndonos. Y quiero compartirte de qué hacer en estos tiempos. ¿Cuál es la actitud correcta que Dios nos enseña que debemos de tener ante esta situación? Y también te quiero informar, quiero instruirte a través de la palabra de Dios que estos tiempos que se están viviendo, ¿qué son? ¿Qué son estos tiempos, hermano? ¿Será una señal? ¿Será un juicio de Dios? ¿Será el fin del mundo? Porque el pueblo de Dios, normalmente cuando ve una catástrofe natural, cuando un volcán hace erupción, o cuando un tsunami viene y arrastra una isla, o cuando hay una peste destructora, luego lo relacionan con los tiempos apocalípticos. Ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, y empiezan a correr noticias que el fin del mundo, que el orden mundial, que la marca de la bestia.
Y empiezan a correr tantas noticias. Y yo, haz un alto, hermano, sé sabio. Sé sabio y no temas. No temas. Dios te dice, no tengas temor de las malas noticias. No tengas temor, primeramente. Recuerda una cosa, yo lo que he visto en la Biblia, y como yo he podido enfrentar mis adversidades, y lo que he aprendido, que todo hombre que tiene intimidad con Dios, no se intimida fácilmente. Todo aquel que tiene intimidad con Dios en oración, no lo intimida cualquier circunstancia. Entonces yo te animo, ten intimidad con Dios, búscalo en oración. Él te quiere hablar, Él te quiere levantar, te quiere fortalecer. Entonces, ¿cómo actuar en estos tiempos, hermano? ¿Qué hacer en estos tiempos? Bueno, en Mateo 24, en Mateo 24, viene una plática de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y precisamente hablaban de los tiempos finales, ¿no? Y los discípulos le preguntan al Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de los tiempos? ¿Qué señales habrá? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Primero, nadie te engañe. No tu pastor, yo no me lo sé todo, pero tú y yo, con el Espíritu Santo y a través de las Escrituras, podemos encontrar la respuesta a tu duda. Pero Dios te dice, mirad que nadie nos engañe. Y ahorita tú ves las redes sociales, hermano, con tantas noticias, no te dejes engañar. Y Dios dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es aún el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos. Vuelve a hablar. ¿Quién está atrás del engaño? ¿Quién está atrás de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás va a orar para desviar tu atención de Jesucristo. Satanás va a tratar de amedrentarte, te va a tratar de atemorizar, te va a tratar de zarandear. Por eso Dios te dice, no te engañes, no te dejes engañar. Y luego dice, y vendrán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios aquí empieza a hablar una orden de señales. Y si te das cuenta, hermano, estas señales o estos principios de dolores o señales, Dios nos los advierte, nos los enseña. Pero tú como una persona escogida por Dios, redimida por Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todo eso va a suceder, está escrito. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? De todo esto yo quiero que tomes esta enseñanza que debe de ser la actitud que tú debes de tener. De olvidarte, esta peste es juicio de Dios o será una señal de Dios. ¿Qué será lo que está pasando? Yo lo que te voy a invitar a que te enfoques es a una actitud que tú debes de tener en estos tiempos. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, eso es lo que te debe de interesar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo el que persevere. Ahora, la palabra perseverar viene de la raíz griega upomano, que quiere decir mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a las adversidades, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa, enérgica a la derrota. Eso es bien importante. La resistencia enérgica, poder de Dios a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Esa es la actitud que Dios te dice, que persevere hasta el fin.
Es ahí donde tiene que estar enfocado tu corazón. No en lo que está pasando, hermano. Lo que está pasando simplemente tienes que tomar tus precauciones en lo natural, dejar lugares donde hay mucha aglomeración, no ir a centros comerciales, tomar tus precauciones, no salir de casa. Yo no salgo, salgo al mandado, ministro por teléfono, por videollamada, pero yo tomo mis precauciones, mis hijos toman sus precauciones. ¿Por qué? Porque no estamos blindados a la peste. Dios te dice, yo te voy a librar, pero no te dice, yo te voy a blindar. O sea, no tentes a Dios. Dios te va a librar, pero ¿cómo te va a librar Dios? Pues Dios te puede librar de que no te toque o de que te toque y caíste y Dios te va a librar. Dios no te dice, yo te voy a librar de la peste. Esa palabra librar de la peste tiene dos sentidos. Una, antes de que te dé, y otra, si te da. Dios te dice, yo te voy a librar. Pero sé precavido, hermano. Sé prudente, sé un hombre astuto, sé un hombre diligente con tu vida. Ahora, esta es una actitud que tenemos que tomar, perseverar. Hay otras actitudes que a través de la palabra de Dios nos enseña qué debemos de estar haciendo. Por ejemplo, también nos enseña que tenemos que velar, que tenemos que estar velando. ¿Se acuerdan la parábola de las 12 vírgenes? Y 6 de ellas velaron. Bueno, tú tienes que estar velando. ¿Qué es velar, hermano? ¿Qué es lo que Dios llama por velar? Estar en oración. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios. Eso es orar. Reconocer a Dios. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Ser sobrio y velar. Velar es estar sobrio, es estar en oración, velando por la vida de tus hijos. Es estar resistiendo enérgicamente la derrota. No la acepto la derrota. Te contradigo, Satanás. Es estar velando en oración. Presentarte delante de Dios y decir, Padre, tu palabra dice, escrito está, que todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo tu bendita palabra y dirá al Señor, esperanza mía, confianza mía. Tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, Padre. Por lo tanto, tú has decretado en tu palabra, escrito está, y resisto a Satanás, contradigo a Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la palabra escrita que tú me librarás de toda peste destructora. Tú me librarás de todo mal, de toda saeta que a mediodía vuela. Tú me vas a librar, bendito Dios, de toda enfermedad, porque mi cuerpo es templo tuyo. Por eso es bien importante, hermano. Es bien importante habitar en la palabra de Dios, morar, ser plenos de la palabra de Dios para que sepas, aprendas cómo hablar a Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, son actitudes. También la palabra de Dios nos habla de que tenemos que vencer. Si tú te vas a Apocalipsis, y del capítulo 1 al versículo 3, nuestro hermano Juan, según San Juan, él es el que tiene el Apocalipsis. No significa el libro de los últimos tiempos. El Apocalipsis significa revelación. Dios le revela a Juan lo que va a acontecer. Y le revela a Juan y le dice, escribe a las 7 iglesias. Y empieza a escribir a las iglesias. Y si te das cuenta, cada iglesia al final de la advertencia y de la exaltación, y al que venciere, dice Dios, tenemos que vencer. Por eso la palabra perseverar significa tener una resistencia activa, enérgica a la derrota. Yo tengo que vencer, tengo que defender lo que Dios me ha dado. Y también hay otra palabra, que tenemos que ser entendidos. Tenemos que aceptar la enseñanza de Dios. Ser entendidos, dice la palabra de Dios. Hay que ser entendidos para poder, a través de la palabra de Dios, aceptarla como esa palabra que es como espada de 2 filos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Hay palabras que tenemos que aprender, hermano. ¿Qué son? ¿Qué significan a través de la palabra de Dios? Y tú tienes que saber qué es una señal. ¿Qué es una señal? ¿Qué es un juicio de Dios? ¿Qué es la ira de Dios o el juicio final? Son cosas muy diferentes. Para poder entender estas palabras y poder abrir nuestro conocimiento,
Tenemos que ir a la palabra de Dios, en la palabra en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: Pablo oraba, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es mi oración que yo levanto cada mañana por ti y otras que vienen ahí, pero yo me apego a la enseñanza de Pablo y de ahí tomo esas enseñanzas. Padre, hazlos entendidos de tu voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios se presenta al hombre y le muestra su voluntad? Bueno, yo he encontrado cinco maneras en que Dios presenta su voluntad a esta mente finita para poder entender la grandeza de Dios. Dios nos da a conocer, nos da a gustar, y dice Dios: gustar de mí y ver que yo soy bueno. Dichoso el varón que confía en mí. Gustar, tienes que gustar de la voluntad de Dios. Ahora, antes de que tuviéramos esta riqueza, hermano, de que Dios nos concedió el arrepentimiento para conocer su verdad, antes de conocer esta gran bendición, tú y yo teníamos una fe, pero estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, estábamos muertos. Y en esa mortandad espiritual teníamos fe y conocíamos de Cristo. Y creo que tú como yo decíamos: bueno, Señor, en este día que se haga tu voluntad. Oraba: Señor, hágase tu voluntad. Bueno, no oraba, decía ciertas palabras, o mamá cuando me despedía: que sea la voluntad de Dios en tu vida. Entonces crecimos creyendo que la voluntad de Dios son hechos que de repente van a suceder en mi vida. ¿Me va bien? Es que fue la voluntad de Dios. ¿Me va mal? Bueno, pues fue la voluntad de Dios que me fuera mal. ¿Me va más o menos? Bueno, pues fue la voluntad de Dios que más o menos, pero bueno, saco lo mejor de ahí. Y si eres optimista, vas a tener ciertas expectativas de la vida y vas a decir: bueno, yo siempre debo de esperar lo bueno para estar preparado para lo malo. Y son dichos que se hacen, ¿no? Y caminamos diciendo: que se haga tu voluntad, voy a hacer un negocio, Señor, que se haga tu voluntad, y que en este momento se haga tu voluntad, pues porque sabemos que Dios es amor y que Él es bueno, pero por lo general desconocemos el otro atributo de Dios, que Él es justo, y que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con mis hechos o mis circunstancias, hermano. La voluntad de Dios tiene que ver con toda una esencia de su vida, de su ser, y una de sus voluntades es su voluntad soberana. ¿Qué es la voluntad soberana? Bueno, si tú te vas a Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que ahí Dios, Él es soberano. No le tuvo que pedir permiso a nada ni a nadie para decir: hágase los cielos, que la tierra produzca vida. Él es soberano. Y a través de la palabra de Dios ve su soberanía. De Él son los cielos y la tierra y de todo lo que en ella existe. Esa voluntad soberana de Dios es que Él no tiene que pedirle permiso a nadie para bendecirte, para escogerte, para amarte. A nadie, hermano. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él es el alfa y el omega. Él es el principio de todo y el fin de todas las cosas. Él es soberano. Y si te das cuenta, no había nadie en la tierra diciendo: Señor, ahora haz la luna. No había sabios en la tierra diciéndole: Señor, ahora quiero que separes el día de la noche y que pongas el sol y pongas la lumbrera y ahora haz los peces. No había nadie en la tierra, hermano, que dirigiera a Dios para hacer la creación. Nadie. Es más, cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, estaba tu papá acaso diciéndole: Señor, ponle la nariz así, quiero que sea así. Él te hizo, Él te formó en el vientre, Él es soberano. Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, hermano. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis: cuando oramos, creemos que Él no es soberano, porque a veces queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. O a veces queremos recordarle a Dios: Señor, por favor, cuídame,
O sea, no se te vaya a olvidar. Señor, dame, no se te vaya a olvidar. Padre, ahí está mi esposo, no se te vaya a olvidar, hermano. Tú no tienes que pedirle a Dios lo que tienes que hacer a favor de tu vida. Tú lo que tienes que hacer es pedir conforme a la causa de Cristo. En el próximo video vamos a hablar de la oración. Pero ahorita no me quiero entrar en esto, quiero hablar de la voluntad de Dios. Esa es una de sus voluntades, que Él es soberano. La otra voluntad de Dios es la voluntad expresada. La voluntad expresada a través de su Espíritu Santo que inspiró a hombres para escribir la Biblia. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Esta es su voluntad. Por eso, para que tú puedas, y tú y yo podamos, o el hombre pueda comprender en esta mente finita, pueda comprender la grandeza, bueno, Dios la escribió. Dicen en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Toda. Fue hecha por Él. Con 4 propósitos: enseñarte, corregirte, redarguirte y disciplinarte. Con un fin: que seas tú enteramente perfecto para toda buena obra. Ese es el fin de la Biblia. Ese es el fin. Entonces, una voluntad expresada de Dios es la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando oraba, decía: Señor, dales sabiduría, ábreles el conocimiento de tu voluntad, para que tú ya no digas: Señor, hágase tu voluntad. No, Padre, hoy voy a caminar en tu voluntad, hoy voy a hacer tu voluntad, para que tu plan se abra y yo viva el plan de Dios en la vida. Entonces, la segunda voluntad de Dios es la voluntad expresada, hermano. Y Dios quiere que conozcas su voluntad, claro. Y es vital, necesitas conocer la voluntad de Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios, déjame decirte que no vas a ser salvo. Ahora me puedes decir: la salvación no es por obra. No, yo lo sé. La salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es una obra divina que solamente Dios te puede dar y solo Él la puede culminar. Pero Dios te va a salvar por medio de tu fe. Y para tener fe tienes que conocer. ¿Te acuerdas lo que estamos hablando? Aprender, conocer. Dice la palabra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, el conocer a Dios es conocer su voluntad, lo que Dios dejó escrito, y ponerle en obra. Eso es hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, escribe, parece que a los Corintios, y les dice: si antes conocías a Cristo según la carne, ya no lo conoces así. Antes yo conocía que yo tenía que decirle a Dios: hágase tu voluntad, Señor. No, yo tengo que hacer su voluntad, no tengo que decirle a Dios, porque su voluntad está escrita. Es lo que Dios te instruye, te enseña, te corrige, te redarguye. Dios quiere influir en ti, quiere influenciar en ti, para que tu expectativa de vida cambie y empieces a caminar un camino que Jesús dijo: yo soy el camino. Ese camino te va a introducir a una verdad, y la verdad te hará libre, te hará vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, sígueme. Es mi palabra, mi camino. Es lumbrera a tus pies. Dice: es luz a tus pies y lumbrera a tus caminos. Sigue mi palabra, ese es el camino. Y te va a introducir una verdad, que es la voluntad de Dios. Y esa verdad te introduce a una vida, a una calidad de vida hermosa, hermano. Plena, plena. Yo no pretendo haberlo alcanzado, créeme. Pero esta calidad de vida no la cambio ni por 100 trailers, hermano. Es una calidad de vida tan hermosa que Dios tiene para todo aquel que elige amarlo a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hablamos que era la voluntad soberana, la voluntad escrita, y la otra es la voluntad complaciente, o la voluntad o el amor complaciente de Dios. Por ejemplo, es bíblico decir en un púlpito: Dios ama a todo el mundo. No, es más, es herejía, no es cierto. Dios no ama a todo el mundo. Dios le da la oportunidad al mundo de que se arrepienta,
Y Dios demuestra un amor. Es que Dios es amor y tiene varias esencias. Y un amor de ellos se llama misericordia. Dios te muestra ese amor de misericordia y te dice, aquí está, yo te puedo perdonar todo lo que has hecho, renuncia a tu vieja manera de vivir, ven, arrepiéntete, obedéceme. Ese es el amor de misericordia de Dios. ¿La misericordia sobre quién? Sobre todo el mundo. ¿Dios ama a todo el mundo en misericordia? Sí, pero no en un amor complaciente. El amor complaciente de Dios o la voluntad complaciente de Dios no es para todo el mundo. ¿Para quién es, pastor? Vayamos, por favor, al Salmo 18 para entender un poquito más esa voluntad complaciente que es la que Dios desea derramar sobre todos sus hijos. Veamos el Salmo 18, 20, dice, Dios me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado su palabra y no me aparté impíamente de Dios. Pues todos sus juicios, toda su palabra estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus mandamientos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Dios conforme a mi justicia. Esa es la voluntad complaciente de Dios. Dios quiere bendecirte, sí. Pero que Dios te va a bendecir si tú haces su voluntad, no. No te va a bendecir. En el sentido de los planes de Dios en tu vida natural, porque tú espiritualmente ya fuiste bendecido con tu salvación, tu nombre está escrito en el libro de la vida, hay un ángel que te guarda, está el Espíritu Santo contigo, o sea, tú ya eres una persona bendecida por Dios. Pero cuando David dice, Dios me ha recompensado, quiere decir que David era un pastor de ovejas y lo hizo rey. O sea, Dios te quiere añadir, Dios te quiere recompensar con sus promesas, sí. Mire, vayamos por favor, Hebreos 10:36. Porque es importante conocer la voluntad de Dios. Una, para que seas salvo, y otra, 10:36 dice la palabra, con el 35:36, Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene buen premio, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengas las promesas de Dios. Y en Primera de Pedro hay una noticia, aquellas personas que tienen a Dios por tardanza en sus promesas. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas. O sea, Él ya quiere bendecirte, Él ya te quiere añadir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no retarda sus promesas, hermano. Pero necesitamos hacer primero su voluntad para obtener las promesas. Y es donde mucha gente se pierde, no porque no ame a Dios o no quiera vivir bien, por las malas enseñanzas, porque están mal instruidos. Cuando tú vas a una iglesia y te habla, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar porque Él lo ha prometido, y te empiezan a hablar de un mensaje que no tiene fundamentos bíblicos, pero nomás te hablan de lo bonito de Dios y te levantas tú, Dios me va a bendecir, y sales con un pensamiento, Dios me va a bendecir. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué te va a bendecir Dios? Porque has hecho su voluntad. No es porque eres cristiano, o porque no tomas, no fumas, o no vas a los bailes, o no vas al cine, o no ves la tele. O sea, esos son códigos religiosos, legalistas. Dios te va a bendecir porque hace su voluntad. Esa es la voluntad complaciente de Dios. Es necesario que lo conozcan. Por eso Pablo oraba y decía, Señor, que conozcan tu voluntad, que tú eres soberano. Señor, que conozcan que tú has inspirado la palabra, que vivan tu voluntad, Señor, que conozcan tu voluntad complaciente. ¿Por qué me vas a complacer, Señor? ¿Por qué me vas a premiar? ¿Por qué me vas a dar? Porque he hecho su voluntad.
Por eso, si tú caminas en la voluntad de Dios, no temas. No temas, Dios es fiel a su palabra. Si tú haces su palabra, si tú caminas en su palabra, hermano, ¿sabes qué? No te va a faltar nada, porque Dios es fiel. Y aparte tiene poder, y aparte es amor. Imagínate esos tres atributos de Dios: poder, amor y es complaciente. ¡Wow! No te va a faltar nada, nada. ¿Por qué entonces? Porque Dios dice: me tienden por tardanza, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El otro video voy a hablar un poquito más, el por qué no prosperas financieramente, el por qué tu matrimonio no sale adelante, porque tiene que haber un arrepentimiento para que Dios obre, hermano. Vayamos a la cuarta voluntad de Dios. La cuarta voluntad de Dios es donde ya entramos para saber qué es una señal y es un juicio. La cuarta voluntad de Dios es la voluntad predeterminada, hermano. ¿Qué quiere decir la voluntad predeterminada? La voluntad predeterminada es algo que Dios ya habló y nada ni nadie lo va a detener. No hay hombre en la tierra que se ponga en la brecha para detener lo que Dios ya predeterminó que va a suceder. Por ejemplo, hay un tema en la Biblia, el fin del mundo, el día del juicio. No es un tema pues, que quisiéramos, Señor, quítalo. No, hermano, va a pasar. Va a pasar. Tú no te puedes estar orando: Señor, no permitas la peste, Señor, que no haya terremotos, Señor, como los pastores, vamos a clamar para que no haya esto. O sea, ¿tú crees que puedes orar por lo que ya está decretado por Dios? ¿Tú crees que podemos parar lo que Dios ya predeterminó que va a suceder? No, hermano. Por eso, en Mateo 24, cuando Dios dice, estas señales, está hablando de señales. ¿Qué son las señales? Las señales son eventos que van a suceder y que nada ni nadie los puede parar. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Dios ya lo predeterminó, que antes de la venida de Jesucristo, antes de la segunda venida de Cristo, Él predeterminó ya que va a pasar terremotos, guerras, pestes, va a haber todo eso. Y no te puedes poner a orar: Señor, que no haya peste. No, mijo, ya está decretado. ¿Se acuerdan cuando Isaías, un profeta que existió 650 años antes de Cristo, y él declaró, inspirado por el Espíritu Santo, y van a ser de una virgen el Salvador, será llamado Emmanuel, príncipe de paz? Eso ya estaba decretado por Dios. Y cuando pasó la señal, es su voluntad predeterminada. Ya estaba determinado, avisado por Isaías, y determinado cuando sucedió. Entonces, ¿esto es una señal de Dios? Sí, hermano, son señales. ¿Qué hay que hacer, pastor? Pues, lo que yo te aconsejo es: fortalécete en el poder de su fuerza, su palabra, hermano. Vive sin temor. Camina todos los días en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Porque Él prometió, Él decretó que Él nos librará de toda peste destructora. El Salmo 91, que ahorita está muy de moda y hacen en Facebook y lo predica todo el mundo. Pero, hermano, el Salmo 91 no es para todo el mundo. Es una voluntad complaciente de Dios. Oye, complaciente de Dios. Recompensa a Dios a los que le obedecen. Pon atención. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo que habita en abundancia en vosotros, y la palabra de Dios que habita, que mora en vosotros, en abundancia, eso es habitar. Y si tú lo traduces esto, si lo parafraseas, el que habita en la palabra de Dios, el que mora en abundancia en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo, es refrigerio a tus huesos, morará bajo la unción de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es la sombra del Omnipotente? El Espíritu Santo. ¿Tú quieres tener una llenura del Espíritu Santo? ¿Qué le precede? Tú tienes que tener una llenura de la palabra de Dios.
en revelación y en obediencia. Y dice, el que habita en plenitud en mi palabra, dirá a Jehová, esperanza mía, porque conozco su palabra escrita es mi esperanza, no viene siendo un prejuicio. Recuerda, para el hombre los prejuicios, o no los prejuicios, perdón, cuando el hombre tiene una expectativa de la vida, no es lo mismo tener una expectativa que tener esperanza, hermano. ¿Okay? La expectativa es del hombre carnal, razón lógica. Por ejemplo, sales ahorita a la calle, ves las nubes grises y la expectativa va a llover. Razón lógica. Pero yo no puedo caminar en expectativa de Dios, yo camino en esperanza de Dios. Esperando no lo bueno, ni lo malo, esperando lo que Dios dijo, lo que Dios decretó. Y Dios dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. O sea que primero Satanás laza tu alma. Esa persona que se enfermó de la iglesia, le dije, Proverbios 26:2, ningún mal viene si no hay una causa. Habla. Me dijo, sí, pastor, pasó esto y esto. ¿Ok? Satanás te laza y luego viene la peste destructora. Y este es un salmo que es para ti, es para el creyente, es para aquel que mora en la palabra de Dios. Por eso la voluntad complaciente de Dios viene a ti. Ahora, la voluntad predeterminada son las señales. Cuando tú veas una señal, terremoto, bueno, son señales predeterminadas por Dios, no me voy a atemorizar. ¿Y por qué no te atemoriza? Porque mi Padre es el que es el Señor y Dios de todo, y si está pasando una peste, Él tiene control, hermano. Las pestes no vienen porque sí, Dios las envía. Entonces Dios envió esta peste, claro, en su voluntad permisiva. Ahorita vamos a ver la voluntad permisiva de Dios. La voluntad predeterminada es lo que está hablado en la palabra de Dios. Va a venir el rapto, viene la tribulación. Ok, el próximo video voy a agarrar un espacio para hablar si el rapto es antes de la tribulación. Hay tres corrientes del rapto. Una es que el pueblo de Dios se va antes de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Otros hablan que es en medio de la tribulación, o sea, 3,5 años sufre el pueblo y luego se va. Y luego otros dicen que es después de la tribulación. Yo pienso que el pueblo de Dios se va antes de la tribulación. Y te voy a dar los pasajes bíblicos que sustentan esa enseñanza. Pero ahorita vayamos a la quinta voluntad de Dios. Hablamos que es la voluntad soberana, es la voluntad expresada por Dios, es la voluntad predeterminada de Dios, es la voluntad complaciente de Dios. Ahora vamos a la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva de Dios, hermanos, es la que Dios permite que haya adversidades en tu vida, que haya turbaciones, que haya situaciones incomprensibles. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Que Dios no desea que te pase algo malo, pero su voluntad permisiva, como Él es justo, su voluntad permisiva lo permite. ¿Qué es la voluntad permisiva? La voluntad permisiva le precede al juicio de Dios. ¿Hay juicios de Dios? Sí, hermano. Sí hay juicios. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Cuando hay una catástrofe natural o cuando hay, por ejemplo, esto de la peste, la gente dice, es un juicio de Dios sobre la tierra. Pues yo no creo que sea un juicio, yo creo que es una señal. Porque los cristianos tenemos muchos errores, hermano, y creemos que por el pecado del mundo, el juicio, no, hermano. Sí y no, pero tenemos que ser prudentes al hablar. Esto que está pasando de la peste yo lo veo como una señal, no como un juicio de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, dice,
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Que no obedecen. Estás hablando de un cristiano que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y que no quiso obedecer la verdad. Esto es para ellos, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pon atención. De modo que si alguno padece según la voluntad de Dios, ¿vas a padecer según la voluntad de Dios? Sí, que es la voluntad permisiva de Dios. Que Dios permite que tú padezcas algo por consecuencia del pecado. Recuerda una cosa, hermano. Dios confronta el pecado de dos maneras. Uno, te mata, otro, te abandona. ¿Ok? Hay dos maneras que Dios confronta el pecado. Miren, vamos a ver un ejemplo del rey David. En Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pon atención. Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. David hizo un censo. Dios le había dicho, no cuentes lo que es mío. No tienes que contar lo que es mío. Lo que es mío no es tuyo. Y vino Satanás y vino a seducir a David. Y David hizo un censo, contó y le dijo a sus generales, cuénteme cuántos caballos hay, cuánta gente de guerra, cuánta. Y él empezó a contar creyendo que era de él, cuando Dios le había dicho, no haga censo. Satanás viene y lo seduce, lo tenta, como viene contra ti y contra mí. Viene y te seduce y te dice, no hagas esto, no obedezcas a Dios, no diezmes, no ofrendes, no respetes a tu esposa, no instruyas a tu... Viene y te va a seducir, te va a tentar para que desobedezcas a Dios. Y cuando uno desobedece a Dios, hermano, te están abriendo un juicio contra ti. Viene juicio contra ti, viene juicio contra mí. Pon atención ahí en 2 de Samuel para que veas las consecuencias que hubo por el error de David. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Así nos pasa a todos los que amamos a Dios. Pecamos, chiva, te pesa en tu corazón. Muchas veces cuando ya ves las circunstancias, las evidencias, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Dios por medio del profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, pon atención, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Ese es un juicio, hermano. Y el juicio de Dios va a empezar por tu casa, por mi casa. Se va a levantar juicio. Antes de que venga un juicio sobre la tierra. Yo creo, hermano, que esta peste que Dios está permitiendo para que haya arrepentimiento en el hombre y conozcan que Jehová es verdad, que conozcan que Cristo es verdad, que lo que nuestro Dios está hablando está sucediendo. Hay evidencia de que la Biblia es verdad. Yo creo que este tiempo que Dios nos permite estar en casa, estoy hablando a ti como creyente,
Es para que te fortalezcas en Dios. Porque viene juicio sobre tu casa, viene juicio sobre mi casa, viene juicio. Va a haber mucho sufrimiento en el pueblo de Dios. Mucho. Esto es el principio, hermano. Pero como Dios te ama tanto, como un redimido de Dios, como Dios tiene de ti amor, Dios va a levantar juicio contra ti. Va a levantar juicio contra el pueblo de Dios. ¿Y qué es juicio, hermano? Es la voluntad predeterminada de Dios. Está el Padre, está Jesucristo y está Satanás. El Padre es el juez, Jesucristo es tu abogado y Satanás es el fiscal. Satanás va a levantar contra ti y va a decir: mira, Señor, contengo contra Tony Ortiz, que anda en adulterio, le ha fallado a su esposa, ha maldecido a sus hijos, no diezma, no ofrenda, no lee, no medita en tu palabra. Es un hombre que tiene en poco tu palabra, es un hombre que se queja, es un hombre que no te respeta, es un hombre que cambia la verdad por la mentira, es un hombre que no te toma en cuenta a ti para nada, Padre. Yo tengo derecho a él, porque dices tú que todo aquel que te deshonra, tú lo vas a deshonrar. Y viene juicio sobre tu casa, viene juicio sobre mi casa. ¿Y qué hacer en ese tiempo de juicio, hermano? ¿Qué hacer? ¿Qué te recomiendo yo que hagas en ese tiempo antes de que venga un juicio a tu casa, antes de que venga a tocar a alguien de parte de Dios? O si no, te va a mandar un profeta, ya te está hablando a través de tu pastor. Te estoy advirtiendo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer? Yo te recomiendo que leas Segunda de Crónicas 7:14. También te recomiendo que leas Santiago 2:13 y Miqueas 6:8. 6:8. ¿Qué te recomiendo, hermano? Vayamos a Santiago 2:13. Voy a alargar tantito el video, iba a cortar, pero no. Santiago 2:13. Pon atención, dice la palabra de Dios. Esto es lo que yo te advierto que hagas, te aconsejo. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfará sobre el juicio. La misericordia triunfará sobre el juicio. ¿Qué es la misericordia, hermano? ¿Te acuerdas cuando David pecó contra Dios y se levantó un juicio contra David? Y David corre y abre su corazón delante de Dios y se va al Salmo 51. Yo el consejo que te doy es que juntes a toda tu familia, a tus hijos, júntalos. Tienes que pedir perdón, varón, hazlo. Mamá, tienes que pedir perdón, pide perdón. Hijo, si has andado o tomado decisiones incorrectas, pidan perdón a Dios. Sean un libro abierto entre la familia. La palabra de Dios dice: cuán bueno y cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos, la familia, juntos en armonía, porque ahí derraman bendición. Tú necesitas bendición, yo necesito bendición. Y en Santiago 2:13 Dios nos dice: la misericordia triunfa en el juicio. ¿Qué es la misericordia? Ahorita te voy a leer qué es la misericordia, pero yo quiero que veamos. El salmista viene con Dios y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconoce. Dile a tus hijos: hijo, a lo mejor estamos apurados económicamente y no prosperamos porque no estoy contento con lo que tengo, no soy fiel a Dios, le he robado a Dios, nos hemos maldecido con Dios, no diezmamos, no ofrendamos, y viene Satanás y va a atacar tus finanzas. Y quiero decirte que hasta sin trabajo te vas a quedar. Pide perdón a Dios y séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios, no claudiques con Dios. Si has estado ofendiendo a tu esposa, tu matrimonio está mal, reconócelo delante de tus hijos. Le fui infiel a mi esposa, les pido perdón, me perdonas, vamos a reconciliarnos. Joven, si andas en adulterio, viendo pornografía, hay rebeldía, vuélvete a Dios de corazón y pídele perdón a tus padres. Únanse
como familia. Únanse y tómense de la palabra de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, ahí, si mi pueblo, tu familia se humillare, ¿qué es humillarte? No es llorar, no es hincarte, no, es reconocer que estamos mal y reconocer delante de Dios que necesitamos su misericordia. Hermano, créeme, eso te va a librar del juicio. Porque la misericordia triunfa en el juicio. Pero si no reconocen, si no se humillan, si no confiesan su pecado, dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, aquel que oculta su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta prosperará. Perdóname, aquel que no confiesa su pecado no alcanza misericordia, pero aquel que lo confiesa y se aparta, prosperará. Bien importante, Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiese de sus malos caminos, cada uno se tiene que convertir de sus malos caminos. Entonces, yo voy a escuchar tu oración, voy a perdonar tu pecado y voy a sanar tu tierra. Ahora, vayamos a Miqueas, por favor. ¿De qué te tienes que convertir? En Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Esto es cuando el profeta está hablando la queja de Dios contra Israel. Lee todo el capítulo 6. Y en el versículo 8 dice la palabra, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente haz justicia, o sea, obedece a Dios, y amar misericordia y humillarte ante Dios. De eso te tienes que convertir. Te tienes que convertir y volverte a Dios y en obediencia en todas las áreas de tu vida. No está permitido ofender a Dios, hermano. Tú no tienes permiso de Dios de ofenderle. Lee por favor Romanos 1:21 en tu casa. Dice la palabra, por cuanto conocieron a Dios y no le respetaron, no le obedecieron, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. Dice Dios, yo los deseché. Y Dios dice, y en tu casa habrá gay, habrá lesbianas, habrá hijos rebeldes. Y viene una serie de maldiciones, hermano, por cuanto no hemos respetado a Dios y no hemos sido agradecidos. Por eso Dios te dice, lo único que te pido, hombre, solamente haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Humíllense, familia, humíllense ante Dios, tómense de la mano y que salgan palabras de amor. Mujer, deja de ser orgullosa. Varón, no seas soberbio. Esas dos esencias, esas dos sinergias, el orgullo y la soberbia, el orgullo y el rencor, sale la soberbia. Dejen el rencor, tengan misericordia, perdónense, sea la falta que haya hecho. ¿Qué es misericordia? Misericordia es clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. Esa es la misericordia de Dios. Y esa triunfa en el juicio. No te dejes, hermano. No dejes que tu familia, tu vida, tu negocio, tu vida caiga en juicio. Créeme, hermano. Cuando Dios ve la vida de David, lee por favor 2 de Samuel 12 del 1 al 5. Ahí hay un juicio contra David. David pecó contra Dios, tuvo relaciones con Betsabé, mató al esposo de Betsabé. Después de 9 meses dijo, no pasó nada, Dios no me vio, no pasó nada, y a los 9 meses viene el profeta y le dice, tú has tenido en poco la palabra de Dios. Y por lo tanto, y viene una serie de consecuencias que le pasó a David. Un hijo violó a la hermana, el otro hermano, medio hermano, viene y mata al medio hijo, al otro hermano, perdóname, y el hijo Absalón se levanta contra su padre, y hay una tribulación y turbación en esa familia tremenda, hermano. Por eso viene esta salmista en el Salmo 51, perdóname, Padre, ten misericordia de mí. Familia, vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. Créeme, cuando un juicio llega a una familia en la voluntad predeterminada de Dios, que son los juicios de Dios, antes van a empezar por la casa de Dios, antes de que venga el juicio final. Sean sabios y prudentes. Sean sabios, por favor, y diligentes.
y amemos a Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Y oro, bendito Dios, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Bendice a tu pueblo, compadre. Bendice a tu pueblo, bendito Dios, dándoles el conocimiento de tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Que la paz de Cristo los guarde. Los amo mucho. No dejes de meditar en su palabra. Y gracias a todos aquellos que son fieles. Gracias por amar a mi familia. Gracias por amar su obra. Y gracias, muchas gracias a aquellas personas que han socorrido nuestras vidas. Gracias. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén.